El tema que vamos a tratar es sobre el juicio investigador. Y vamos a hablar sobre el cómputo de las 2300 tardes y mañanas. No. Las 2300 tardes y mañanas. Y vamos a hablar sobre el cómputo de los 1260 años o días. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a calcular el periodo profético 1260 días? Y vamos a tratar de demostrarlo con las Sagradas Escrituras, cómo es que hay un principio de interpretación en la Escritura día por año. Yo les voy a invitar para que inclinen su rostro y vamos a orar. Oremos. Padre omnipotente, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque eres bueno y perdonador. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te suplicamos nos des sabiduría, que podamos ser restaurados por tu palabra. Ilumínanos ahora que vamos a estudiar la palabra profética de Daniel 8 y que tú puedas estar con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Quiero empezar mencionando que el juicio, hay dos tipos de juicio, hay dos características muy marcadas dentro de la palabra de Dios. Hay un momento en que el pueblo de Dios tiene que ser juzgado, ¿sí o no? Sí. Es lógico que debe haber un juicio, una sentencia, ¿o no? Ahora, juicio y sentencia son dos cosas diferentes. El juicio es lo que determina la sentencia. Hay por lo menos dos tipos de juicio. Uno que es el juicio que se le da a los santos. No puede haber el mismo juicio para los justos, no es el mismo juicio para los impíos. Tienen que ser dos juicios distintos, eso es lógico, ¿cierto? Ahora, el juicio que vamos a tratar ahora es el juicio que se le dará o que se les da a los justos. No sería lógico ni tampoco justo que se juzgue en un mismo juicio tanto a justos como a injustos. La Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que hay dos juicios distintos, uno para los justos y otro para los impíos. Los adventistas del séptimo día creemos que el juicio de los justos comenzó ya y que en este momento estamos siendo juzgados, y cuando venga Cristo en la segunda venida dará sentencia. Eso es lógico, ¿o no? Claro. Y también creemos en el juicio de los impíos, que tiene que tener lugar después de la venida de Cristo. ¿No es lógico? Claro. Si estamos siendo juzgados los justos y solamente hay tiempo o lugar para los justos y no para los impíos, entonces ¿cuándo van a ser juzgados los impíos? Tiene que ser en una época posterior y diferente a la de los justos. Si estamos esperando la segunda venida de Cristo y los justos ya habrán recibido sentencia, quiere decir que los impíos tendrán un juicio posterior a la segunda venida de Cristo, y la respuesta la encontramos en el milenio. En el milenio es donde serán juzgados los impíos, y cumplidos los 1000 años se le dará sentencia a los impíos, a los demonios y a Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver el primer juicio. ¿Qué tema tan interesante? Tengo en mis manos un librito que vale lo que vale un pan. Miren,
Este libro se llama El Juicio Divino, Creencias Fundamentales. Lo consigue usted por 2.000 pesos, increíble. El Juicio Divino lo consigue en la Asociación del Alto Magdalena, lo que vale un pan, como decimos los mayunos, pan. Lo que vale un pan, mire, o mira. Increíble. Ahora, se los recomiendo. Yo voy a basar mi tema con base a este libro. Hay mucha más información en este libro, pero nos vamos a concentrar solo en el juicio. Y si nos queda tiempo, vamos a explicar la profecía de las 2300 tardes. Es bueno repasarlo, ¿no? Que eso es muy útil. Bueno, quiero que me acompañen a Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuyas vestiduras eran blancas como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando aquí este versículo? De un juicio. Porque aquí dice: el juez se sentó. ¿Cómo sabemos que este juicio está hablando del juicio de los justos y no de los impíos? Primero que todo, tenemos que determinar el contexto en el que está dado este capítulo. El contexto en el que está dado este capítulo lo podemos también encontrar en Apocalipsis 14, que también habla de un juicio, y necesitamos determinar el contexto del capítulo, un contexto historicista, no preterista y no futurista. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis 14, 7 también está hablando de un juicio y dice, versículo 6: vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primero que todo, tenemos que determinar en qué contexto están dados estos capítulos. Si nosotros vamos a Daniel, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Daniel capítulo 7 empieza con unas bestias. Ahora, miremos las secuencias de esas bestias y bajo en qué momento específico se empieza el juicio. Volvamos a Daniel 7 y miren ustedes bajo qué contexto está dado el juicio, este juicio, en qué periodo, cuándo comienza ese juicio. Versículo 2, dice el versículo 1: el rey primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, estando en su cama. Luego escribió un sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión, y he aquí 4 vientos del cielo combatían el mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue quitada de la tierra, se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón.
He aquí la segunda bestia, semejante al oso. Versículo 6, después de esto miraba yo y era otra bestia semejante a un leopardo. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. ¿Bajo qué contexto está hablando Daniel aquí? Bajo una visión que ve 4 bestias. Inmediatamente después de la cuarta bestia se introduce el juicio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuándo comienza el juicio dado a los justos? Aquí dice, si ustedes leen el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia. Y luego el versículo 9 introduce el juicio. Ahora, ¿qué significa todo eso? Miremos el versículo 15 en la interpretación de esas 4 bestias. Dice, y yo Daniel fui turbado en mi espíritu, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 grandes reinos que se levantarán en la tierra. ¿Qué significa entonces las 4 bestias que vio Daniel? 4 reinos. Nosotros sabemos que el león está representado por Babilonia, sabemos que Medo-Persa está representado por el oso, nosotros sabemos que el leopardo está representado por Grecia y la cuarta bestia está representada por Roma. Y aquí en el versículo 7 dice, después de esto la cuarta bestia, y el versículo 9 introduce el juicio. Entonces les pregunto, ¿cuándo comienza el juicio? Según el contexto de Daniel 7. Tiene que ser después de la cuarta bestia, ¿sí o no? Sí, estamos colocando como el marco, ¿sí? Ahora, ¿cuántos están entendiendo hasta aquí? ¿Complicado? No, aquí simplemente estamos tratando de identificar cuándo comienza el juicio. Y aquí dice que el juicio comienza así inmediatamente después de la cuarta bestia. Entonces vamos a concentrarnos en la cuarta bestia o en el cuarto reino. Vamos al versículo 21 para que ustedes vean cuándo comienza el reino. Desde el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante, de la cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos. Aquí está hablando de la cuarta bestia, que se le fueron arrancados 3 cuernos y que sube un cuerno pequeño. Miren ustedes qué interesante, bajo qué contexto empieza el juicio. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este reino que se levanta, o este cuerno pequeño, tiene que ser un reino que se levanta contra los santos y los vence. Tenemos que preguntarnos qué reino sobre la tierra es ese que vence a los santos y los vence, que lucha contra los santos y los vence. Y la Biblia da unas características para determinar cuál es ese reino. Versículo 22. Aquí está la clave de cuándo comienza el juicio. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los impíos. ¿Dice así? ¿Con quién comienza el juicio según este versículo? Con los santos. ¿Después de qué periodo? Después de la cuarta bestia. Así que ya tenemos el marco. Terminemos de leer el versículo 22. Hasta tanto vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Cuál reino? El reino eterno de la segunda venida de Cristo. Quiere decir entonces que el juicio está dado entre 2 periodos. Entre el periodo del cuarto reino y la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos en el cuarto periodo
¿Será que nosotros estamos en el cuarto reino? Claro que sí. ¿Será que nosotros estamos esperando que la piedra descienda y destruya la estatua de Daniel 2? Sí. Entonces el juicio tuvo que comenzar en un periodo dado entre el cuarto reino y la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Qué bueno, ¿no? Sencillo. No es difícil de entender. Ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 14, hablando del mismo acontecimiento para que ustedes vean que está también enmarcado dentro de lo mismo y que es dado el juicio. O sea, Daniel, si lo podríamos decir que Daniel es una profecía, es un libro cerrado, mientras que Apocalipsis es una revelación de la profecía de Daniel y ya no es un libro cerrado, sino que es un libro abierto. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14 y miremos el contexto de en qué contexto está dado Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 está bajo el contexto del triunfo de los 144,000 sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. El Apocalipsis 14 está dentro del contexto del sellamiento, está dentro del contexto del mensaje de los 3 últimos ángeles. Ahora yo pregunto, si el juicio está dado dentro del mensaje de los 3 últimos ángeles, ¿será que el juicio para los justos tuvo que empezar en un periodo tardío, o sea, en nuestra era? ¿Sí o no? Tuvo que ser. Porque si estamos proclamando el mensaje de 3 ángeles, ¿cuándo comenzó a proclamarse el mensaje de los 3 ángeles? Tuvo que haber sido en nuestra época. Fíjense qué interesante. Ahora, Apocalipsis 14, versículo 2, Apocalipsis 14, 7, empieza el mensaje de los 3 últimos ángeles que deben ser dados al mundo y dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente el juicio que está mencionando Apocalipsis 14, 7 aquí es antes de la venida de Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 14 nos da la respuesta en el versículo 15. Dice: y otro ángel salió del templo, dentro del mismo capítulo 14. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de una mies. Habla de una siega en un evento que precede a un juicio. Ahora fíjense que el capítulo 14 está hablando de una siega. ¿Qué significará siega? De una recolecta. ¿Recogiendo qué? ¿Cosechando qué? ¿Y para qué? Aquí dice que mete tu hoz y ciega. ¿Para qué se está dando este contexto? Está hablando para un tiempo del fin, para un tiempo futuro. Por lo tanto, el juicio tuvo que haber tenido lugar en un periodo entre la cuarta bestia y la segunda venida de Cristo. ¿Ese punto queda claro entonces? Sí. Muy bien. Ahora, el juicio es un tiempo antes del fin del mundo, cuando la humanidad tiene la oportunidad de aceptar el Evangelio eterno. Ahora, Daniel 7, 15 al 28 narra los sucesos históricos que tienen lugar hasta la venida de Cristo, eso ya lo expliqué, y en donde se sitúa el juicio. Note que es antes de la venida de Cristo, como ya lo expliqué. Muy bien, eso ya quedó explicado. Esto también. Entonces, vamos a explicar ya definitivamente cuándo comienza entonces
la guerra del cuerno pequeño, de ese cuerno que acabamos de ver, para determinar el comienzo del juicio. Si el juicio comienza en el cuarto reino, entonces ¿cuándo comienza definitivamente ese periodo para determinar cuándo comienza el juicio? Ahora, la respuesta está en Daniel 7:25. Y aquí es donde ya voy a empezar a usar las matemáticas por primera vez. Daniel capítulo 7, versículo 25, nos habla del comienzo del periodo del cuarto reino y nos da la clave para determinar cuándo comienza el juicio de los justos. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Estamos hablando de ese reino, de ese cuarto reino, que tiene una característica muy especial, que es que va a hablar contra el Altísimo. ¿Cuál es el reino que habla contra el Altísimo? El cuarto. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué reino ha quebrantado mucho a los santos del Altísimo? De todos los de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, ¿cuál le sigue en historia a Grecia? Que está vinculado, han venido muchos reinos, pero ¿cuál es el que está vinculado con estas características? Puede ser otro, pero es que aquí está hablando de uno que tiene que ir en contra de los santos, que los quebranta, y hay una característica más especial, y es que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué reino después de Grecia vino a cambiar los tiempos y la ley? Roma. Roma fue el que cambió, la Iglesia Católica, o Roma fue la que cambió el sábado por el domingo, fue el que cambió la ley de los 10 mandamientos, los cambió completamente por otros. Roma fue, por ejemplo, la que cambió el calendario, o sea, cambió los tiempos. Les voy a poner un ejemplo cómo es que Roma cambió los tiempos. En la escritura dice que un día termina al atardecer. En la Biblia dice que el día termina es cuando el sol cae. Eso dice la Biblia. Pero Roma cambia los tiempos con el calendario gregoriano. Y es Gregorio el que cambia los tiempos y dice: no, ya no lo vamos a dejar a las 6 de la tarde, sino que lo vamos a dejar a la medianoche. Fue Roma el que cambió. ¿Quién dice que un día termina a la medianoche? Eso, ¿en dónde dice eso? Eso no es lógico. Un día terminas cuando acaba el día, o sea, a las 6. Es lógico. Pero Roma cambia el calendario y aquí se cumple esta característica profética. Pero el juicio debe comenzar en un tiempo. Miren lo que dice el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados, o sea, sufrirán los cristianos, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí viene lo más interesante. ¿Qué significa eso de tiempos y la mitad de un tiempo? Entonces, empezamos aquí. Aquí tenemos un tiempo. Un tiempo. Tiempos son dos, ¿no? Pues porque es plural, el plural de tiempo, al menos dos. La mitad del tiempo, pues es medio. La mitad del tiempo, pues es medio. Un tiempo en la Biblia, ¿cuánto equivale? Acuérdense lo que le pasó a Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 16. Acuérdense cuando Dios castiga a Nabucodonosor, ¿sí? Y lo condena, ¿cuánto tiempo? 7 tiempos, dice la escritura. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 16, dice: se ha mudado su corazón de hombre y les sea dado corazón de bestia, y pasarán sobre él 7 tiempos. ¿Saben qué dice la historia? Algunas versiones dicen 7 años. Y la historia concuerda de que realmente Nabucodonosor estuvo
comiendo pasto como una bestia salvaje, se cumplió la profecía. También lo encontramos en Daniel 4, 23, 25 y 32, que habla de 7 tiempos o 7 años. Por lo tanto, un tiempo equivale a un año. Entonces, si un tiempo equivale a un año, 202 años. ¿Por qué 360? Porque ese es el que estamos, acuérdense, calendario bíblico. El calendario romano es 365, ¿sí? Pero en el calendario bíblico estaba dado en 360 años. Usted dirá, pero ¿cómo es eso posible? Acuérdense, hermanos, que cuando hubo el diluvio, cuando Dios, la Biblia se computó antes del diluvio, digámoslo de cierta manera. Lo que le tardaba al sol en darle la vuelta a la tierra eran 360 años. Pero científicamente se ha demostrado que después del diluvio hubo una conmoción tan grande en la tierra que inclusive se inclinó la tierra. Ustedes no han visto que la tierra, o sea, imagínense el círculo, la tierra es ovaladita, pero se inclinó. Ahora, hubo una distorsión en el año y en los tiempos y en las sazones, según la escritura, y ya la tierra tarda 365 días. Pero bíblicamente es 360. Entonces, si un tiempo son 360 días, porque es un año, ¿cuántos son 2 tiempos? ¿Cuántos aquí de 360 por 2? 720. ¿Ah? 720 días. ¿Y la mitad de 360? 180. ¿Cuánto da esto? 6 y 2, 8 y 8, 16. 7 y 3, y una que llevamos, ¿cuánto da? 1260. Por lo tanto, es lo mismo que menciona. Ahora, este es el periodo de tiempo que debía durar el 4.º reino, según lo acabamos de leer en Daniel. Y después de ese 4.º reino, ¿qué era lo que comenzaba? El juicio. Por lo tanto, el juicio tenía que comenzar después de estos 1260 años. Si ustedes notan, hermanos, hay solo 2 grandes periodos grandes de tiempo. Uno es 1260 y otro es 2300. En Apocalipsis se menciona varias veces este número de diferentes maneras, nada más, y tienen que hacer referencia a lo mismo y están dados dentro del mismo contexto. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Hablando dentro del mismo contexto, Apocalipsis 12, 14. Dice: y fueron dadas a la mujer 2 alas grandes de águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por qué? Por tiempos y la mitad de un tiempo. La misma expresión dentro del mismo contexto. Y si nosotros analizamos Apocalipsis 12, esa es la persecución que representa la mujer en la iglesia. La mujer en la Biblia, pues iglesia, y es la persecución que estaba mencionando Daniel, que iba a sufrir mucho y afligir. Dice que afligía, es el mismo acontecimiento. Ahora, resulta que si nosotros dividimos esto por 30 días, dividamos 1200 dividido 30 días calendario, que es un mes, ¿cuánto da? 42 meses. Vamos a Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está
fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Se fijan? Los mismos, estos de aquí. ¿Por cuánto tiempo iba a ser hollada la santa ciudad? ¿Por cuánto tiempo el pueblo de Dios iba a sufrir persecución? 42 meses. O sea, 3 años y medio. 42 meses es lo mismo que 1260 años y es lo mismo que tiempo si la mitad de un tiempo. Que la persecución sería 3 años y medio. Ahora, usted dirá, bueno, son 42 meses, 1260 días, dice la escritura, pero ¿serán días literales o simbólicos? ¿Ustedes qué dicen? Ahora, aquí, miren ustedes, vamos a hacer un resumen. Aquí tenemos tiempo, la mitad de un tiempo. Aquí determinamos que son 1260. Aquí determinamos, la Biblia menciona 42 meses. ¿Habla la Biblia de manera clara y nos hace el cómputo sin tener que hacer toda esta suma? Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, para que ustedes vean que el análisis y la interpretación exegética que acabamos de hacer ya estaba en la escritura. Pero fíjense que esto es importante hacerlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice, 12:6. 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Lo mismo que acabamos de leer acerca de la mujer en el versículo anterior. Sí, ¿se acuerdan? Que le fue dado alas. Aquí está en el mismo contexto, pero con otro número. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada. ¿42 meses? Dice 1260 días. ¿Serán estos mismos? Claro. ¿Serán los mismos 42 meses? Lo mismo. ¿Será lo mismo tiempo si la mitad de un tiempo? Sí. Por lo tanto, hay varias características ya aquí. Uno, que el pueblo de Dios iba a sufrir persecución por Roma 1260 días y que después de estos 1260 días iba a comenzar el juicio. Ahora la pregunta que nos corresponde es, ¿eran días literales o días proféticos? Hermanos, Apocalipsis es simbólico. Por lo tanto, debe interpretarse simbólicamente, no literal. Si aplicamos la regla de que las bestias son reinos, no vamos a aplicar los días o no vamos a aplicar el tiempo tampoco, no vamos a aplicarlo entonces simbólico. Aplicamos las bestias como simbólicas, pero el tiempo no. ¿Me hago entender? Apocalipsis. Entendemos de que la mujer huyó al desierto, aplicamos de que la mujer es la iglesia y los 1260 años, entonces no. Entonces la mujer es simbólica, pero los números son literales. ¿Será eso una correcta interpretación? No. Por lo tanto, 1260 días tienen que ser simbólicos también. ¿Cómo lo sabemos? En la Biblia hay un principio que se le conoce como día por año. Es decir, en la Biblia un día equivale a un año. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Ezequiel capítulo 4 versículo 6. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Ezequiel capítulo 4 Ezequiel 4:6 dice, y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Cómo, según la Biblia, un día equivale a cuánto? A un año. Pero hay otra evidencia en números para que ustedes vean cómo se aplica el principio día por año en Ezequiel. Miremos a Números 14:34. Números 14:34. Dice,
conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cómo aplica Dios la profecía día por año? Dijo aquí 40 días se tornarán ¿en cuánto? 40 años. Para Dios un día equivale ¿a cuánto? A un año. Por lo tanto, 1260 días no pueden ser literales, sino que tienen que ser simbólicos. Y deben ser no 1260 días, sino 1260 años. Entonces ya tenemos el concepto más claro. Si el juicio comienza después del cuarto reino o el cuerno pequeño que oprime al pueblo de Dios, y es antes de la venida de Cristo, y aquí me dice que ese cuerno pequeño iba a dominar la iglesia 1260 años, tenemos la pregunta: ¿cuándo comienza a cumplirse esos 1260 años? Determinando cuándo comienza esos 1260 años, podemos determinar mucho más cerca, con la final, cuando se terminen esos 1260 años, cuándo comienza el juicio. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Pregunta: ¿cuándo comienzan esos 1260 años? Hermanos, ¿ustedes pueden creer de que Roma hizo lo que quiso con el pueblo de Dios 1260 años? Eso es muchísimo. ¿Será que la historia nos corrobora que definitivamente Roma duró en su dominio 1260 años? Sí. ¿Cómo sabemos? Hermanos, acuérdense de las cruzadas, acuérdense de los valdenses. Eso lo hicieron los romanos. Acuérdense que el Papa pidió perdón en público por la persecución que le hizo a los supuestos herejes. Fue en ese periodo de 1260 años. 1260 años Roma haciendo lo que quiso. Cambió la ley, oprimió a los cristianos. Roma persiguió a los protestantes. Roma persiguió a los santos. Roma cambió los tiempos, Roma cambió el calendario, Roma hizo lo que quiso en 1260 años. ¿Cuándo comenzó? En el 538, según la historia. En el 538, ¿cómo sabemos que empezó en el 538? Porque si ustedes leen detenidamente Daniel 7, se van a dar cuenta que ese cuerno pequeño arrancó 3 cuernos de esa bestia que vio Daniel. ¿Y cuáles fueron esos 3 cuernos? Pues otros 3 imperios. ¿Y cuáles eran esos 3 imperios? Hubo solo 3 que no dejaron prosperar a Roma como quería. ¿Cuáles eran esos 3? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El último que hizo resistencia fueron los ostrogodos. Muy bien, hermano. Fueron los ostrogodos. Y los ostrogodos tenían una creencia muy arraigada que era el arrianismo. Y el arrianismo creía, con el sacerdote Arrio, de que Jesucristo no era Dios. Eso era un problema para Roma, porque no podía convertir a otros conversos. Cuando los ostrogodos marcharon, el último de los 3 cuernos, así es como ahora Roma queda libre en el control y en el poder por 1260 años, que comienzan en el año 538. Ahora,
ya es mucho más fácil determinar cuándo comienza el juicio, ¿o no? Entonces, tenemos 538 más 1260 años, ¿eso cuánto me da? 1798. Ahora, tenemos que preguntarnos en la historia y en los libros de historia, ¿qué pasó en 1798? Y si se cumple la profecía de que el reinado termina en 1260 años después, o sea, en 1798. Les pregunto, ¿Roma terminó su poder en 1798? Hermanos, increíble cómo la profecía de la Biblia, que a propósito aquí matamos 2 pájaros de un tiro, increíble cómo la Biblia es un libro autorizado que profetiza años luz, bueno, no luz, pero años posteriores, lo que la historia corrobora. Increíble. ¿Cómo les parece, hermanos, que increíblemente concluyó este largo periodo profético en 1798? Lo pueden corroborar en cualquier libro de historia, cuando el general Berthier, bajo la dirección de Francia, detiene y toma cautivo al Papa Pío VI. Este general arrestó y desterró al Papa. Con este arresto y con este rapto del Papa, ¿ustedes no creen que Roma se debilitó? Claro. Se debilitó tanto Roma en 1798 con Berthier al llevar cautivo a Pío VI, que hasta el día de hoy perdió ese poder que tuvo hasta 1798. Yo diría un gran amén, hermano, porque la profecía se cumplió. Ahora, aquí tenemos algo mucho más interesante. Ya tenemos la fecha, 1798. ¿Qué dice la Escritura? Vamos otra vez a Daniel capítulo 7 para determinar cuándo comienza el juicio. Usted dice, ya, lo tengo. ¿Comenzó en 1798? No. Es que aquí no está hablando de que el juicio comienza en 1798, sino que el juicio comienza después de 1798, así lo dice Daniel 7. Por lo tanto, entonces, ya estamos más cerca de la fecha. ¿Me hago entender o no? O sea, ya estamos más cerca. Por lo tanto, entonces, el juicio tiene que estar entre 1798 y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es esa fecha del juicio? Entonces, mire que Daniel 7, versículo 22 dice, hasta. ¿Qué significa la expresión hasta? Miremos el versículo 20. Acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este es el cuerno pequeño que acabamos de mostrar, que comienza en el año 538 y termina en 1798. Ahora miren el versículo 21, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acabamos de demostrar que fue Roma que dominó 1260 años, hizo lo que quiso. Hasta. ¿Qué significa hasta? ¿Qué significa la expresión hasta? O sea que, dice aquí, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. ¿Comienza en 1798 o después de 1798 con ese hasta condicional? Tiene que ser después, porque dice, estaba dominando el cuerno pequeño hasta en 1798, hasta que llegó el juicio. ¿Entienden el concepto? O sea, para 1798 y ¿qué? Comienza el juicio.
Por lo tanto, entonces, el juicio tiene que darse entre 1798 y la segunda venida de Cristo. ¿Queda claro? Voy a hacer un paréntesis y demostrar que este juicio que está hablando Daniel aquí es el juicio de los justos y no el juicio de los impíos, porque el juicio de los impíos tendrá una etapa, una época posterior, que es en el milenio, no en este juicio, porque este juicio es dado a los santos. Miremos dónde comienza el juicio. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Un texto muy clave que nos dice dónde y en quiénes comienza el juicio. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Por quiénes comienza el juicio? Exactamente. Por lo tanto, este juicio previo, o sea, antes de la venida de Cristo, comienza ¿con quiénes? Con los justos. Quiere decir, hermanos, que en estos precisos momentos estamos en un ¿qué? En un juicio. Pero no los impíos, sino todos los que creen en el Evangelio. Increíble, ¿no? ¿Usted sabía eso? Estamos en un juicio. Y son los justos. Porque ¿qué dice? Que el juicio comienza con la casa de Dios. Y Daniel me dice que antes de la venida de Cristo, el juicio comienza, antes de la venida de Cristo, el juicio comienza después del cuarto reino. Y si el cuarto reino terminó en 1798 y estamos en el 2017, entonces ¿estamos o no estamos en un juicio? Tiene que ser, estamos en un juicio. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo venga va a dar la recompensa. Que juicio y recompensa no es lo mismo. La recompensa la va a dar es en la segunda venida de Cristo, porque ya nos juzgó. Amén. Gloria a Dios. Así que, cuando ya tenemos entonces que es 1798, ahora rápidamente, ¿cuándo comienza el juicio? Hay otro periodo de tiempo, este ya quedó claro, ¿no? Ya quedó abarcado. Hay, sin embargo, otro periodo de tiempo que es igualmente largo, pero ese sí nos determina la hora del juicio. Y está en Daniel 8:14. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14. Y hay una palabra clave en este versículo que me ayuda a determinar cuándo comienza el juicio. Vamos desde el 13. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario del ejército para ser hollados? Está hablando dentro del mismo contexto de Daniel 7. La misma prevaricación, la misma abominación asoladora que habla Pablo. Está hablando del mismo acontecimiento de ese poder opresor. Y aquí Daniel está diciendo ¿hasta cuándo va a durar esa prevaricación asoladora? Esos 1798. ¿Cuándo va a comenzar el juicio? Y dice el versículo 14: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será. ¿Qué significa el santuario será purificado? Hermanos, el santuario tiene que ser purificado. Para poder entender la expresión el santuario será purificado, tengo que entender el tema del santuario.
Cuando yo estudio el santuario me doy cuenta que la purificación del santuario se daba una vez al año y se le conocía como el Yom Kippur o el día de la expiación. En pocas palabras, era el día de juicio para el pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí me está diciendo que el juicio comenzaría descumplidos los 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo sé yo entonces que estas 2300 tardes y mañanas hacen referencia al mismo acontecimiento de Daniel 7? Miremos la comparación que acabamos de hacer. En el versículo 3 está hablando de una prevaricación, en Daniel 7 está hablando de una prevaricación. Estamos viendo de que hay una prevaricación asoladora, que el santuario y el ejército ha sido hollado. Pregunto, ¿habla Daniel 7 en el periodo del cuarto periodo o el cuarto reino de que los hijos de Dios están siendo hollados también? Sí. Está hablando Daniel 7, el versículo 25, que hablará palabras contra el Altísimo. Y si se comparamos con Daniel 8:13, que dice, asolará al santuario, hollará al pueblo de Dios, son las mismas expresiones. Por lo tanto, Daniel 8:14, que me dice el santuario será purificado, me está diciendo aquí que cumplidos esos 2300 tardes y mañanas, comienza la purificación del santuario, o sea, el juicio que acabamos de explicar. Ahora, ¿cómo sé yo que la expresión tardes y mañanas equivalen a días? Ahí no dice 2300 días, ahí dice 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo sabemos que está hablando de días, 2300 días? ¿Por qué no dice la Biblia 2300 días? Que ya sabemos que son día por año, 2300 años más de profecía. Exactamente. Vamos a Génesis capítulo 1 para que vean ustedes que la expresión tarde y mañana equivale a un día. Miren ustedes, por ejemplo, el versículo 5, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, día 1, Yom Ejad. Dice aquí, Vaikra Elohim laor Yom, Belahoshe Karalaila, Vaihi Erev, Vaihi Boker, Yom Ejad. Fue la tarde, cayó la tarde, llegó la mañana, Yom Ejad, día 1, la misma expresión de Daniel. Por lo tanto, la expresión 2300 tardes y mañanas de Daniel equivale a 2300 días, porque tarde y mañana es igual a un día, según este versículo de Génesis. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2300 años. Ahora, ¿cómo sabemos cómo comienzan? Y aquí ya termino, esto ya es matemático. Y aquí ya con esto damos por terminado cuándo comienza. Fíjense, para poder llegar a 1844, todo lo que nos ha tocado hacer. Pero toca así, para que ustedes tengan claridad de que es que el juicio tiene una fecha específica. Y aquí dice que es en el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14, volvamos a Daniel 8 y vamos dando terminado cuando dice, por terminado, con la interpretación de Daniel 8, versículo 14. Si seguimos leyendo, Daniel queda muy turbado, él queda muy inquieto con la interpretación de ese sueño tan largo, con esa visión tan larga de tiempo. Y en Daniel 9:25 comienza la interpretación. Aquí Daniel, el ángel empieza explicándole a Daniel qué significa esa interpretación, esa visión.
Daniel 9:25 dice, ¿sabe pues? Versículo 24, voy a borrar aquí rápidamente. Sí. Voy a colocar aquí rápidamente. Vamos a empezar de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar 2300. Como es un periodo de tiempo de 2300 años, aquí vamos a colocar un asterisco, porque no sabemos cuándo comienzan esos 2300 años. Ahora, aquí está 2300. Vamos a ubicar aquí en la historia el periodo que reinó o dominó el poder papal que acabamos de mencionar. Vamos a colocar aquí 538 porque eso ya los tenemos claro, ¿no? Y vamos a colocar aquí 1798 y aquí vamos a colocar juicio porque Daniel 8:14 me está diciendo que el juicio comienza terminando estos 2300 tardes. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Más perdidos que piojo en peluca? ¿O qué? Vamos aquí en este periodo de tiempo, ya tenemos aquí, este es donde comienza el cuarto reino, esta es la profecía de los 1260 años. ¿Qué termina en 1798? Estamos muy cerca para determinar cuándo comienza el juicio, que según Daniel 8:14 es finalizando las 2300 tardes y mañanas. Hasta ahí es claro. Entonces, este es el cuarto reino que habla Daniel 7:22, el cuarto reino. Y aquí en este periodo vamos a colocar la segunda venida, o sea, entre el cuarto reino y la segunda venida ocurre la opresión papal de 1260 años y ocurre el juicio. ¿Estamos? Muy bien, no se pierden, no parpadeen porque si se pierden, pierden. Bueno, entonces, aquí está el cuarto reino. Entre el cuarto reino y la segunda venida de Cristo, dice la Escritura que ese poder opresor durará 1260 años. El juicio se dará entre el cuarto reino y la segunda venida de Cristo, que tiene lugar después de 1798. Eso es claro. Ahora, aquí tenemos 2300. Ahora, ¿cómo sabemos cómo llegamos hasta aquí? Hasta esos dos. ¿Cómo sabemos la fecha de inicio y la fecha del juicio? Daniel 9:24 dice: 70 semanas estamos hablando de que aquí ya empieza a descontar. O sea, si miramos Daniel 9, ustedes pueden mirarlo con detenimiento y aquí ya se empieza a descontar esa gran profecía. Versículo 24, 70 semanas están determinadas, también se puede decir están cortadas, están descontadas. ¿Descontadas de dónde? De esta gran profecía. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dice así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Entonces vamos aquí desde el año que no sabemos hasta aquí hay 70 semanas. Muy bien. Usted me ayuda ahí con el favor. Hay 70 semanas. Muy bien. Ahora dice aquí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar esa prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia y sellar la visión de la profecía y ungir el santo de los santos. Cuando dice ungir el santo de los santos, ¿a quién creen que está mencionando aquí? ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Por lo tanto, fíjense que esta profecía también está profetizando la venida de Cristo. Es una profecía de tiempo más larga. Versículo 25.
Aquí ya nos da la clave para determinar las 2300 tardes y mañanas. Sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí dice, aquí tenemos que saber cuándo comienza a edificarse y a restaurarse Jerusalén. Va a colocar aquí 7 semanas y 62 semanas. Dice ahí 7 semanas y 62 semanas. Dice ahí. Muy bien. Ahora, después de las 62 semanas, versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella hasta el fin de la guerra, las asolaciones están determinadas. Y por una semana más, o sea, va a colocar aquí una semana más, aquí una semana. Muy bien, ahora sí vamos a sumar. 62 más 7, 69 y una 70. Aquí están. ¿Sí las ven? 70 semanas. Ahora, si multiplicamos esas 70 semanas por 7, 490. ¿Y por qué por 7? Porque equivalen a una semana. Entonces van a colocar 70 por 7 aquí. 70 por 7 me va a dar 490 días. O sea, 490 años. Ahora, a esos 490 años le vamos a restar los 2300 tardes y mañanas, que es la gran profecía de cómputo para ir determinando qué fecha llegamos. Entonces, ¿cuánto da 490 menos 1200, menos 2300? 1810. Entonces coloca aquí 490 menos 2300 da 1810. Entonces, si quiere, hágame el favor, borre todo eso. Y vamos a colocar una lista. Sí, borre, hágame el favor. Entonces, ahí tenemos. Muy bien, entonces vamos a seguir explicando. ¿Hasta ahí es claro la explicación? Más o menos. Es claro, bueno. Entonces, gracias. Aquí tenemos una línea, 2300. Aquí dice que orden para restaurar Jerusalén. 490 años tienen que ir de aquí a aquí, que ya saben 7 y 70 y 62. Entonces 490. Y de aquí a aquí hay 1810, que la sumatoria de esto me da 2300. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se da la orden para restaurar Jerusalén? Según la historia, y eso está muy bien comprobado, eso se da en el año 457. Entonces, vamos a colocar aquí 457, ¿cierto? Aquí me dice 7 semanas y 62 semanas. Entonces, vamos a restar 457. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. ¿Por qué 7 por 7? Porque son 7 días. Entonces 49 años. 457 menos 49 da, aquí lo tengo, 408. ¿Cierto? Luego dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? Aquí me da, 408 menos 434. 62 semanas, ¿cuánto equivale en años? 62 por 7, ¿cuánto da?
434. Aclarar que 400. ese 457 y todos los años son antes de Cristo. Ah, sí, esto es, sí, ya vamos, vea, sí. 400, muy bien, 434. Ahora, 434 menos 408, ¿cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 27. Sumen, por favor. Da menos 26. Menos 26. Ahora dice 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, ya tenemos las 7 semanas, las 62 semanas. Y dice por una semana más. Ahora, menos 26 menos 7. ¿Cuánto da? Menos 33. Menos 33. Estos son antes de Cristo. Antes de Cristo. Aquí tenemos un pequeño problema. Porque la historia me dice que Jesucristo realmente fue bautizado en el 27. ¿Y por qué el cómputo me da menos 26? Porque empieza el año cero, ¿no? Bueno, pues se supone que uno retrocede, en esa época se retrocedía, pues ya no hay el año cero, sino que se pasa al 1 de una vez. Antes de explicar eso, quiero leer el versículo Daniel 9 para determinar qué pasa en esta semana. Esta semana son 7 años. Estos son años, estos son años, estos son años. Dice Daniel 7:22, Daniel 9:27, por una semana más confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cristo hizo cesar el sacrificio con su muerte. Ya con su muerte los sacrificios no eran más necesarios. Por lo tanto, a la mitad de esta semana es que muere Cristo. La historia, año 26, 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 31, en el año 31, después de Jesucristo, muere Cristo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo sabemos, cómo hacemos para determinar ese día que nos hace falta? Aquí está la respuesta en el comentario bíblico adventista y se lo voy a leer directamente, que es la explicación más acertada. Dice así: dice, el periodo de los 2300, esto está en la página 879 del comentario bíblico adventista. Comenzando en el otoño, septiembre, octubre, es que hay que tener en cuenta, y aquí está la respuesta, para poder determinar, nosotros estamos determinando los años, perfecto, pero no los meses. ¿En qué mes se dio la orden? ¿En qué mes se decreta esto? En el 457. Se decreta en septiembre, octubre. ¿Qué significa eso? Que está terminando ¿qué? El año. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir o no? Si estamos hablando, si termina, si es a finales del 457, se está aproximando ¿a qué? A un día más. ¿Estamos entendiendo o no? Por ejemplo, si estamos hablando del 450, si termina en octubre del 457, tiene que terminar así sucesivamente. Los meses van cambiando también y
me da menos 26, sí, pero finales del 26, comienzos del 27. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo o no? Si comienza en septiembre, octubre del 457, cuando entró en vigencia el decreto, las 69 semanas proféticas o 483 años llegan hasta el año 27 después de Cristo. Ahora, miren lo que dice el comentario. Nótese que si se computan los 483 años comenzando en el 457, en enero del 457, pues me va a dar enero del 26. Pero como la vigencia entró fue en septiembre, octubre del 457, tiene que terminar el mismo número de meses después del año 26. Entonces, ¿qué pasa? La historia, no podemos verlo como en enero del menos 26. Tenemos que verlo a finales del 26. Y la historia me dice que es en el año 27. También hay que tener en cuenta el año 0, como dice Jennifer, que no existe, por lo tanto se salta a año 1. Y también hay que tener en cuenta el calendario romano que se le conoce como la Urbe Condita. Y ese concepto de Urbe Condita es que es el tiempo que está perdido o mal computado de los calendarios romanos. Por lo tanto, si llegamos a octubre del 457, tenemos que llegar a finales del año 26, que es el año 27. Ahora, lo más curioso de notar aquí es cuándo es que Jesús es bautizado. Y aquí está la respuesta. Comentario bíblico, página 880. Dice... Jesús, es que la profecía, es increíble cómo la profecía concuerda. Miren lo que dice aquí. Al iniciarse el ministerio público de Cristo con su bautismo, se extendió más allá de la crucifixión a la mitad de la semana, ocurrida en la primavera de marzo-abril. Entonces, ahí ya tenemos, si el decreto fue a finales del 457, que fue en octubre, y Cristo fue más, su ministerio comienza a principios de año, entonces sería lógico poner 26 o 27. Pues 27. Ahora sí ya nos da. 27 más 7, ¿cuánto da? 34. O sea, ya no, entonces seguimos, corremos en los meses. Ya no sería principios del 33, sino finales del 33. O sea, 34. Tremendo, ¿no? Ahora, con esto termino. ¿Cómo sabemos cuál es la fecha si ya tenemos esta y esta? ¿Cómo sabemos cuándo comienza el juicio? Ya tenemos el 34 y el 1810. ¿Qué nos falta por hacer? Sumar. ¿Cuánto da 1810 más 34? 1844. ¿Cómo les parece? ¿Cuándo comienza proféticamente el juicio? En 1844. Y con respecto al día, ¿por qué el 22 de octubre? Porque para determinar ya 22 de octubre tenemos que entender cuándo era en el calendario judío, cuándo es que se hacía el día del Yom Kippur. Y el día del Yom Kippur se determinaba en el otoño del año. Y por lo tanto coincide que fue en septiembre-octubre. Claro, fíjense lo interesante. Si fue en septiembre-octubre, que empieza... Si empieza en octubre, pues termina en octubre. ¿No es lógico? Pues es un año, ahí está. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por lo tanto, tiene que ser en un mes de octubre. Perdón, en un día de octubre.
Gracias. ¿Sí? Finales de octubre en el 457, pues termina en finales de octubre de 1844. Y el Yom Kippur se daba en el otoño de 1844, que en el calendario da 22 de octubre. Por eso es que llegamos al 22 de octubre de 1844 como el comienzo del juicio de los justos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Porque el juicio de los justos comenzó el 22 de octubre de 1844. Y ahora, ¿qué dice Daniel 7, 21 y 22? Que entre este periodo en adelante va a venir ¿quién? La segunda venida de Cristo. ¿Será que estamos a las puertas para la venida de Cristo? Amén. Claro, porque si comenzó en 1844 el juicio y estamos en el 2017, ¿no cree que estamos cerca a la venida de Cristo? Fíjense que no estoy poniendo fechas para la venida de Cristo, porque ya Dios determinó la fecha del juicio, pero ni los ángeles saben cuándo es la venida de Cristo. Por eso es que tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos cuándo Cristo aparecerá en las nubes. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que Daniel me dice a mí que después de la cuarta bestia, o sea de Roma, el último reino que estamos esperando es el reino de Cristo, que aparezca la piedra y destroce la estatua. Pregunta, ¿estamos en el último reino de la historia? Amén. Sí. ¿Estamos en un juicio? Sí. ¿Estamos en las uñas y en el mugre de la estatua? Estamos ya a las puertas de la venida de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gracias por asistir a este importantísimo tema. Que mi Dios los bendiga. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Fíjense cómo es que para llegar a 1844 nos tocó sacar tanta interpretación. Pues que así tiene que ser. Que mi Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas. Muchas gracias. Hora 17 minutos. Perfecto. Ni mucho, ni muy, ni tan. Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos, porque nuestra esperanza no está en un país mejorado, con un presidente honesto. Nuestra esperanza como cristianos no está en un país mejorado. Nuestra esperanza está en un reino que tú fundarás, amén, que no tendrá fin. Amén. Ese es el reino que estamos esperando, amén, donde Jesucristo será el presidente, donde Jesucristo será el rey, un rey justo y misericordioso, y donde tendremos ahora sí paz para siempre. Amén. Gracias porque estamos en el último reino de la historia, porque el que sigue no es un reino humano, el que sigue es el reino de Cristo humano glorificado. Amén. Gracias, Padre, porque tus profecías son perfectas, porque tú nos has mostrado a partir de la profecía tan larga en qué momento estamos en la historia. Gracias porque en tu palabra encontramos un ancla segura. Amén. Gracias porque estamos en un juicio y no tenemos ningún temor en el juicio, porque este juicio es para salvación a todo aquel que cree. Amén. Este juicio no es condenatorio. Este juicio no tiene la intención de aniquilarnos. Este juicio tiene la intención de justificarnos ante el Padre y otorgarnos la vida eterna. Gracias porque en este juicio que estamos en este momento es una oportunidad para llegar a ti y no perdernos. Gracias porque este juicio es la respuesta más linda
para demostrarle a Satanás de que los juicios de Dios son justos y de que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos tener ningún temor al juicio que estamos viviendo en este momento, porque si somos justos, si somos juiciosos, si somos obedientes, tendremos la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga en las nubes, la retribución de los justos será vivir para siempre en la tierra nueva. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias por la esperanza del reino de Cristo que estamos prontos a ver. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Feliz semana y que vayan en paz.